queremos exponer de manera seguida dos propuestas que hemos presentado al Ayuntamiento y que, bueno, vamos a ver si las explicamos y luego ya veremos si la ciudadanía las da por buenas. Son sencillas de entender. Esta primera, que iréis viendo ahora, planteamos que para que la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que ese es nuestro objetivo, llegue a alcanzar un poco la mentalidad, porque no existe un título como tal, y la circunstancia de que se pueda denominar Ciudad del Vino, tiene que empezar por, digamos de alguna manera, visionar de manera palpable e interiorizar como algo real el hecho de que en sí misma alberga la posibilidad de ser una ciudad de vino. Para ello, qué mejor que tener los viñedos en la propia ciudad. En la Edad Media, en el Renacimiento y hasta hace 3 siglos, afuera de las murallas de Vitoria-Gasteiz había viñedos y por tanto, pues bueno, es volver un poco al pasado con esa forma de intentar, como decía antes, que se pueda visionar en la actualidad. Y además queríamos decir que los espacios donde queremos que se puedan plantar estos viñedos serían espacios públicos verdes, vamos a decir parques, rotondas, medianas, de la propia ciudad de Vitoria, donde pudiera ser que se pudieran encajar y de esa forma, pues bueno, como decía, pues estaríamos identificando la ciudad con los viñedos que se encuentran 35 kilómetros al norte y 35 kilómetros al sur, que no los tenemos tan cerca y por tanto es mejor que de alguna forma nosotros también los tengamos aquí. El objetivo de nuestra asociación es trabajar para que Vitoria se identifique con el vino. O sea, Vitoria, como decía él, está rodeada al norte y al sur por unas comarcas que producen unos magníficos caldos, vinos, reconocidos a nivel mundial. Sin embargo, Vitoria no tiene una característica. Nadie identifica a Vitoria como una capital, como una ciudad que vive y que recibe muchos ingresos del vino. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en varios aspectos, tanto populares, culturales. Hace unos meses hicimos la carrera de barricas como para introducir el tema del vino en la fiesta. Estamos trabajando también a nivel empresarial, a nivel cultural, y se nos ofreció la oportunidad de presentar estas propuestas en las que decíamos, joder, en Vitoria es que visualmente no hay nada que le identifique con el vino. Entonces, Vitoria, que es una ciudad green, es una ciudad que trabaja por el verde, qué mejor que en ciertos lugares determinados, lugares de referencia, lugares con tránsito, no solamente para nosotros los que vivimos en Vitoria, sino para que la gente de fuera se encuentre con los viñedos en ciertos lugares y que, sobre todo los que vivimos aquí, podamos apreciar la belleza de la evolución de lo que es una viña a lo largo del año, ¿no? O sea, la viña, la evolución que tiene en los diferentes periodos es magnífica, ¿no? De hecho, ahora, acercándose a la vendimia, los colores y las tonalidades que llega a adquirir son prodigiosos, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto bastante sencillo, tanto de entender como de poder ejecutar. Es escalable, no hay que plantar miles y miles de viñedos, sino es trabajar en determinadas zonas verdes. Hemos puesto en zonas, por ejemplo, de acceso a la ciudad, que te marca un poco la personalidad de la ciudad. En ciertas rotondas, nosotros pensamos, por ejemplo, en aquellas que ya hay plantado algún olivo, que es un cultivo de secano y que la vid puede convivir perfectamente con el olivo, ¿no? De hecho, incluso forma parte en alguna de las localidades de Rioja Alavesa, ¿no? Entonces, bueno, zonas de tránsito es donde se puede visualizar la identidad de la ciudad con el mundo del vino. Los beneficios pues, son un poco lo que hemos comentado, ¿no? Personalizar con algo nuestro los espacios verdes, reforzando en valor nuestra cultura y el espíritu de la Green Capital. También posibilidad de identificar y diferenciar algunos de los espacios con diferentes tipologías de variedades de uva, típicos de aquí también, el tempranillo, la viura. Potenciar el conocimiento y el sentir de un sector, el vitivinícola, que supone un importante activo económico y cultural de Araba. Es compatible con trabajos habituales de mantenimiento de jardines. De hecho, la empresa que se dedica a mantener los jardines tiene viñedos, o sea, tiene viñedos propios y tiene esa cultura de mantenimiento perfectamente, ¿no? Y es un bajo coste de implantación. Además que puede ser progresivo, o sea, puedes empezar por una pequeña zona y si realmente es agradable se puede ir transportando a más, ¿no? Es un poquito, así en resumen,
nuestra propuesta Sí. de plantar estos viñedos. Realmente es muy agradecida la viña, porque quitando unos meses que incluso cuando está seca, cuando ya empieza a ser un poco, vamos a decir, gruesa en sí el viñedo, ¿no? Pues incluso es atractivo también, pero en general es muy agradecido. Incluso, por ejemplo, este verano que ha habido una sequía tremenda, se hubiera mantenido verde en los parques sin ningún problema, porque tiene un soporte y ya dice perfectamente que convive con los olivos en zonas pues bastante de secano, áridas. El viñedo no tendría ningún problema. Y luego hay momentos de tonalidades, pues pasas del verde al rojo, al amarillo, en fin. Y luego que la gente podría visualizar las propias uvas. Y sin más, esto sería un poco la idea de que la gente vaya interiorizando y dándose cuenta que una ciudad de vino tiene que, de alguna manera, teniendo en cuenta que el 96, casi 95 y pico por ciento de la producción de vino del País Vasco de Euskadi se lleva a cabo en Álava, yo creo que la capital tiene mucho que decir al respecto. Entonces ese es un poco. También hay otra cosa que queríamos decir. Cuando se trabaja en esta línea, nosotros sabemos que aparte de que podamos contribuir al ámbito del medio ambiente, también lo que sería al turismo, hay otros sectores que pueden entrar en juego. Es decir, estamos hablando de un abanico bastante amplio, ¿no? El sector bodeguero, el sector hostelero, el sector comercial, en fin, que esto puede ser beneficioso en líneas generales para todo el mundo.